Esta semana vamos a tratar un tema de mucha importancia, sobre todo después de que acabó la reunión de UNASUR en Bariloche, Argentina, que es el tema de Ecuador, ¿no? Estamos entre la Unión Latinoamericana o el conflicto en la región, y para esto hemos invitado a un experto en el tema, alguien con mucha experiencia práctica y mucha teórica también, el doctor Carlos Estrella. Bienvenido, muy gentil, doctor, economista, a Tribuna Liberal. Doctor, acaba de terminar la reunión esta de UNASUR, Bariloche, tratando el tema colombiano, ¿no? Donde se dieron cosas que a mi modo de entender muy sui generis, ¿no? El tema de que Lula puso un punto de orden criticando un poco la conducción, que capaz a veces uno puede decir, bueno, puede ser exageración de los medios de comunicación, pero de que se dio, ¿no? Una crítica a la conducción y una crítica también a la postura del presidente Álvaro Uribe de que se ha transmitido esta reunión. En términos diplomáticos, ¿cómo se debió haber manejado esto? ¿Era válida la crítica del presidente de Brasil, Lula da Silva, con respecto tanto a la posición del presidente Correa como a la posición del presidente Uribe? Sí, muy gentil por la invitación, economista. En realidad, lo importante del UNASUR es que se concrete la necesaria unidad latinoamericana. Lamentablemente, en la UNASUR o en esa reunión del UNASUR no ganó nadie. Yo diría que todos perdimos y no se pudo concretar esa unidad. Usted me pregunta en términos diplomáticos qué es lo que se estila. Esa reunión debió de haberse planificado a través de los cancilleres para que no ocurra todo lo que se dio o todo lo que vimos en televisión. Lamentablemente, parece que la preparación por parte de los cancilleres poco o nada hizo al estilo de algunos presidentes de la UNASUR. Doctor Estrellas, ¿pero qué usted cree que afectó el tema del temperamento de los presidentes o la falta de preparación previa por parte de los cancilleres? Una es la falta de preparación que yo le veo y otra el temperamento. Si usted ve, por un lado encontramos al presidente Chávez fuera de lugar, tratando de hacer política dentro de la UNASUR, totalmente fuera de lo que debe de hacer un estadista. Por otro lado, encontramos al presidente de Bolivia totalmente desenfocado y desinformado, hablando de un referéndum, diciendo que hay que hacer un referéndum sobre las bases, cuando bien se le pudo haber dicho por qué no hacemos un referéndum también sobre la forma de gobierno que quiere Latinoamérica y que seguramente en ese referéndum hubiera perdido la forma de gobierno de los socialistas del siglo XXI, y ahí no le hubiera gustado. Por otro lado, al presidente Correa, muy emotivo, lo vi por la televisión, demasiado emotivo, y quizás por ello el presidente Lula llamó la atención, ¿no, verdad? Y a un presidente Uribe, frío, calculador, tratando de sacar los beneficios para Colombia. Doctor, mucho se llamó la atención con respecto a la llamada de atención, por decirlo de alguna manera, del presidente Lula da Silva. ¿Eso es dable o es algo que se salió de los cánones normales de estos temas? No debió de haberlo hecho. Se salió de los cánones normales en este tipo de reuniones. Pero quizás se debió a esa emotividad del presidente Correa de manejar el tema, y porque no sé si usted se percató, estoy seguro que sí, de que había una dualidad de quién dirigía. Por un lado dirigía Correa, por otro lado dirigía la señora Kirchner. Entonces llegó un momento en que no se sabía cuál de los dos dirigían. Claro, esa es otra de las dudas, ¿no? Mucha gente recomendaba que dado que el problema era con Ecuador y Ecuador actualmente preside la UNASUR, lo dable, lo caballeroso, o lo político, lo diplomático hubiese sido es que ceda la presidencia a algún otro presidente que esté ahí, y bueno, y él dedicarse a representar al Ecuador. ¿Es dable esto o sí pudo haber manejado las dos posiciones? Es difícil, porque él iba a mantener una posición, como la mantuvo, y una posición con mucha emotividad. Entonces no podía dirigir
y ser parte de la discusión. Entonces hubiera sido mejor que desde el principio entregue la presidencia pro tempore dentro de la organización para que no ocurran este tipo de situaciones como la del presidente de Brasil, que le llamó la atención. Entonces, obviamente, a ninguno de los ecuatorianos nos gustó que al presidente del Ecuador le llamen la atención, pero quizás el presidente debió haber estado asesorado en este sentido de que podía ocurrir este tipo de situaciones, y estoy seguro, no lo asesoraron bien. Usted mencionó que el UNASUR no llegó a nada. ¿Por qué llega a esa conclusión de que esta reunión realmente fue poco fructífera? Porque mire, en la necesidad de la integración latinoamericana, que es vista desde Bolívar, desde Rocafuerte, desde Monteagudo, que decían mi patria era América, no se pudo concretar nada de ello. Lo único que se pudo ver es varias diferencias, y diferencias marcadas dentro de los presidentes de la región. Y yo diría, economista, que está sucediendo una fracción entre la sociedad latinoamericana, y esto es peligroso. Es esa fracción... ¿A qué se refiere con esta fracción? Porque usted lo denota con mucha preocupación, yo considero muy correcto, ¿no? Porque estamos hablando de divisiones, de conflictos, ¿no? ¿A qué se refiere específicamente con esta división y quién promueve esta división? Porque si usted ve los conceptos, se dará cuenta que los mismos puntos de democracia, de respeto a las funciones del Estado, etcétera, etcétera, no los tienen todos los presidentes, y que los enfoques de Brasil o de Chile, para señalarles dos, son distintos a los enfoques del grupo del socialismo del siglo XXI. Me preocupa mucho esa fracción, esa diferencia, que es la misma diferencia, economista, que se está dando en la sociedad venezolana, en la sociedad boliviana, y diría yo con mucha preocupación, lamentablemente también, en la sociedad ecuatoriana. Cuando hablamos de esta división, ¿no? Lo mismo se ve en economía, ¿no? Los modelos económicos son totalmente distintos y podemos identificar tres modelos muy marcados. Uno, el del socialismo del siglo XXI, en el cual está Ecuador, según declaraciones del propio presidente Correa. Otro, el que usted ha mencionado, de Chile, Brasil, un poco socialdemocracias, que se llaman socialistas, pero son pro mercado, libre comercio, respetan las leyes. Y otro que son Perú y Colombia, que son mucho más abiertos, ¿no? Podría decirse más procapitalistas, en los cuales la inversión llega, hay generación de puestos de trabajo. Y la pregunta a usted, que tiene experiencia en este tema diplomático, bueno, ¿y cómo realmente se puede conciliar o se puede llegar a una unión latinoamericana teniendo tres enfoques, dos de los cuales son muy dispares, ¿no? Dos de los cuales no compaginan en nada, ni en temas de política ni en temas de economía? Sí, lamentablemente, economista, yo lo veo muy difícil. Por eso digo que todos salieron perdiendo, o que todos salimos perdiendo en la reunión de UNASUR, donde no se concretó nada y solo se hubieron diferencias, porque esto ya es muy antiguo. Ya Bolívar se equivocó cuando quiso imponer en la Gran Colombia una constitución centralista, en lugar de haberlo hecho una constitución de estados federales, como se pedía en aquel momento. Por eso no se dio la unidad. Y esa unidad latinoamericana aquí ha sido tan necesaria que ya el conde Arana la vio y se la dijo a Carlos III, cuando le dijo, cree 3 reinos en América para poder afrontar a los Estados Unidos. Y le dijo, uno, el Reino de México, otro, lo que posteriormente se convirtió en la Gran Colombia, y otro, lo que era Perú y Mar del Plata. Pero esa unidad lamentablemente no se dio. Carlos III, España, no se dio cuenta de la importancia que eran estos territorios, y desde ahí se ha estado esperando con ansias
la Unión Latinoamericana. Al principio la diferencia era entre conservadores y liberales, no se podía dar porque habían gobiernos liberales que estaban en contra de los gobiernos conservadores. Y hoy, porque los gobiernos del socialismo del siglo XXI difieren de la unidad, y a esto se suman otras tendencias en economía que usted tan acertadamente ha señalado.